La neuropolítica es una rama científica de las neurociencias, cuyo objetivo consiste en comprender cómo actúa el cerebro de los seres humanos, no ya desde una perspectiva médica o biológica, sino desde un punto de vista que los considera como ciudadanos, electores o receptores expuestos a los estímulos de la comunicación política. En ese sentido, saber qué valores, sentimientos o imágenes canalizan o provocan las decisiones de los ciudadanos. Esto se convierte en el objetivo prioritario de esta nueva disciplina, pues a partir de este descubrimiento podrán trazarse las estrategias y tácticas de comunicación política, adecuadas a cada momento y circunstancia. Para lograr su objetivo, la neuropolítica combina el trabajo de una variedad de campos científicos como las propias neurociencias, la ciencia política, la psicología, la genética del comportamiento, la primatología y la etología. En el siglo XVII, el padre de la anatomía, Thomas Willis, inauguraba lo que algunos autores definen como la era neurocéntrica. Desde entonces se ha explorado el potencial de la política de las emociones. Se ha analizado la capacidad del cerebro para cambiar su estructura y su función a través de la actividad y el pensamiento. Se ha estudiado el rol del inconsciente y la redefinición del concepto de memoria en la toma de decisiones. Se conoce la fuerza cognitiva del lenguaje en la política y se sabe que las razones no siempre dominan en el proceso de toma de decisiones, concluyendo que la mejor manera de llegar al cerebro de un elector es a través del corazón, es decir, a partir de la empatía que se pueda generar en este votante y sobre todo sus emociones. Sobre la pugna constante entre el cerebro emocional y el cerebro racional es de gran interés la obra de Johann Leger, quien afirma que cuando existe un exceso de información para la toma de decisiones, el cerebro racional se ve desbordado y no logra manejar los datos de forma coherente. Es entonces cuando el cerebro emocional, al hacer uso de la mente subconsciente que integra mayor cantidad de información, asume el control del proceso y resuelve con mayor comodidad la complejidad de la decisión. A este respecto, el mecanismo más influyente para la toma de decisiones es la empatía, entendida como la capacidad cognitiva de percibir en un contexto. En los últimos años, el tema de la neuropolítica ha venido tomando cada vez más fuerza como disciplina de la neurociencia, en el que estudia el funcionamiento del cerebro humano en relación con la toma de decisiones y el comportamiento del hombre, en su papel de ciudadano con el marco de relaciones del poder político. Esto es el análisis del comportamiento del ser humano en respuesta a los estímulos de la comunicación política, en donde la comunicación a través del lenguaje se convierte en una herramienta fundamental para transmitir valores y sentimientos de empatía o rechazo en pos de relación de convivencia y cohesión social, que influyen de manera directa en la toma de decisiones de los ciudadanos frente al ejercicio del poder político, de tal manera que la comunicación política ha venido tomando cada vez más relevancia en el contexto del proceso de democratización de nuestras sociedades, en el que la competencia de los puestos de dirección en los partidos políticos ha conducido a desarrollar cada vez las herramientas y mecanismos de persuasión político-ideológica para la conquista del poder, y para ello ha sido necesario estudiar con mayor profundidad los estímulos propuestas del cerebro humano, poniendo énfasis en el papel que cumplen las emociones, sentimientos y los valores de la construcción de la identidad y participación política. Existe relación entre los avances de la neuropolítica y una teoría de la democracia en búsqueda de acuerdos con un eje central. En nuestro cerebro tenemos cientos de millones de neuronas ramificadas e interconectadas en un circuito, las conexiones neuronales que generan emociones, sentimientos e ideas. En consecuencia, los expertos en neuropolítica intentan que los mensajes de los líderes generen y produzcan determinadas reacciones en el cerebro. Hubo un giro ético y político que se produjo en los años 80 y 90 a consecuencia de las aportaciones de George Lakoff y Patricia Churchland en el campo de las neurociencias. El primero publicó en 1980 Metáforas en la vida cotidiana, poniendo de manifiesto la dependencia que la actividad cerebral mantiene en todo momento respecto del mundo entorno vital. A este respecto hubo dos interpretaciones que trataron de justificar los procesos neurocientíficos mediante los que se justificaban las ciencias sociales y políticas.
Uno decía que las redes neuronales biológicas que regulan un modo innatista la gramática general, tipo Chomsky, es decir, intentando explicar las estructuras más profundas del lenguaje, así como los preceptos de la propia moral universal, al modo de la teoría del gobierno civil de Locke o al modo de la sociedad de naciones de Kant. La otra interpretación son las redes neuronales sincronizadas interactivamente que, según la neurociencia, regulan la empatía recíproca, siendo las responsables últimas de las decisiones compartidas mediante las que se regula un proceso de justicia e equidad, como en una democracia deliberativa. Por su parte, Patricia Churchland, en 1986, sacó las consecuencias éticas derivadas del anterior giro político que a su vez se había producido en la neurociencia. En su obra Neurofilosofía, hacia una ciencia unificada de la relación mente-cerebro, dijo que las redes neuronales eran las responsables últimas de las decisiones morales tomadas por los individuos, con independencia del margen de libertad que en cada caso pudiera manifestar. De hecho, a lo largo de la trayectoria vital se puede producir desde una situación de carencia absoluta de autonomía hasta otra relativa autosuficiencia, sin que por ello dejemos de referirnos a un sujeto moral. En cualquier caso, hay dos posibles enfoques a este respecto. Primero, la ética de la neurociencia, que analiza el marco regulativo en el que se deben llevar las investigaciones en este tipo de ámbitos, donde la persona nunca puede ser objeto de experimentos caprichosos, sino que siempre deben ser llevados a cabo con una finalidad plenamente justificada. La neurociencia de la ética, que analiza los presupuestos cerebrales de la actividad mental mínima exigida para el desarrollo de una conducta moral responsable y libre, con los distintos grados de autonomía y autosuficiencia en que pueden producir. El doble giro político y ético experimentado por la neurociencia modificó totalmente el panorama y los intereses de tal rama del saber científico. Listo, el poder de la mente humana para potenciar o debilitar la comunicación política. Como antecedentes tenemos a Nicolás Maquiavelo, que habla del poder político. El poder político debe tener ciertas directrices, las propias leyes, las propias armas ajenas, fuerza de gobierno, liberalidad, ser amado o ser odiado sin aduladores, eso en caso de los líderes. Algunos principios que tomar en cuenta son las propias leyes. Eso quiere decir que una nación que ingresa a un país ajeno, un país extranjero, se hace a las propias leyes o crea unas nuevas, dependiendo de qué tan acostumbrados estén los habitantes de ese estado o nación. La fuerza de gobierno debe ser una fuerza hegemónica y que debe de plantearse ciertas directrices para que no caiga en sublevación. Igual el líder debe ser amado o odiado. Esa dicotomía llegó Maquiavelo y dijo: ¿el líder es amado o es odiado? ¿Qué es mejor? ¿Que me alaben o que me odien? Pero eso depende de las circunstancias. El ejercicio del poder debe ser, en este caso nos basamos en las monarquías, es del siglo XVI. Una monarquía no está acostumbrado a que alguien le lidere. Entonces no es ahora como en el mundo contemporáneo, en el Estado de Derecho, que no es así, pero tiene mucho que ver con sus postulados. Él es la antesala del pragmatismo político, de la mano del mentor y estratega, el ejecutor de la comunicación política, como es Nicolás Maquiavelo. Dentro de los contenidos se puede decir que el discurso político está inmerso en la neurociencia, puesto que los líderes o caudillos están interesados en socavar la mente humana, delimitándole a su expresión más emocional. Dentro de esas latentes capacidades cognitivas, pretenden construir esquemas mentales a favor de los intereses particulares de gobernabilidad. Notes aquí la paradoja, que digo intereses particulares, no los intereses de los colectivos, porque el caudillo forma eso. Por ejemplo, uno de los caudillos ecuatorianos es Jaime Rodós. Le podemos escuchar un poco. Y seguir siendo democráticos, el terrorismo o la anarquía ingresen al país. Básicamente se puede ver. Y del otro lado. El problema de la doble cruz, la libertad de expresión fue suprimida y solo se dejaba oír la voz de Hinkel. Ya, esto es una parodia de Hitler, de Charles Chaplin, que le ponen Hitler. Entonces podemos ver los diferentes tipos de líderes, cómo mueven las masas, dependiendo y cómo manejan la mente humana. O sea, es el poder de la neurociencia, dependiendo del doble discurso, el discurso y lo que planteó Maquiavelo, para que podamos entender bien este tema. El poder de la mente humana y el encuadre que la determina tienen su caracterización en las disonancias definidas como aquellos bloqueos que realiza nuestro cerebro a información racional que contravenga la opinión propia. En tanto, preferimos priorizarla a partir de convicciones emocionales o morales antes de que por confirmaciones de tipo racional o epistemológico. La personalización de la política, el poder de la imagen, el marketing, se han posicionado como los grandes articuladores de una sociedad que, según como sienta, decide qué pensará. Bastante tiempo antes de que el concepto de neuropolítica llegase a aparecer como estrategia de comunicación y poder,
se decía que biológicamente las emociones son disposiciones corporales que determinan o especifican dominios de acción. Comprender la neuropolítica puede no ser un invento de los neurólogos, periodistas y políticos a través de un proceso de integración de conocimiento, sino más bien un descubrimiento respecto de cómo funciona la mente humana con las emociones como directrices para el entendimiento racional. Comprendiendo la relevancia de las emociones y los procesos biológicos que la determinan, la política como parte de los individuos, sustento del desarrollo integral de las sociedades y del resguardo de derechos cívicos, no se encuentra ajena a tales premisas, en tanto por definición proviene de los hombres, de sus concepciones, experiencias y convicciones, generalmente representativa del espacio en que los individuos se desenvuelven y del conjunto de principios que han acordado, tácitamente como aquellos que definen su vida en comunidad. Mutarana señala que lo humano se basa en el vínculo entre lo emocional y lo racional, en tanto, esto último se constituye a partir de las coherencias operacionales de los sistemas argumentativos que los individuos creamos por medio del lenguaje, con la finalidad de defender o justificar nuestras acciones. Es así como la comunicación forma parte fundamental del desarrollo racional de las sociedades. En tanto, los individuos no concebimos como parte de un espacio social, reconociendo el lenguaje un instrumento para la defensa o justificación de las acciones individuales, probablemente porque entendemos que las ideas y las emociones confluyen entre sí como raíces de la identidad, del conflicto y la construcción social. Si se profundiza más respecto del funcionamiento del cerebro humano y sus procesos, el sistema de neuronas espejo se puede entender como una fuente de información para explicar el comportamiento de los individuos en prácticamente todos los aspectos de la vida en sociedad. En tanto se considera que estos circuitos neuronales constituyen la base del comportamiento empático. La aplicabilidad de tal fenómeno en el ámbito de la política y la adhesión ideológica se explica a partir de la comprensión de la naturaleza empática del cerebro humano, no como un fracaso de la racionalidad, sino entendiendo las relaciones de complementariedad entre lo cognitivo y lo emocional, lo vivencial y el aprendizaje, como un conjunto inseparable de la naturaleza humana. Si el proceso político bajo el régimen hegemónico actual de la democracia representativa implica el reflejo de la sociedad en su conjunto a partir de la identificación de la ciudadanía en un conjunto de líderes que persiguen la fiel representación de las demandas e intereses sociales, entonces la neuropolítica podría significar un aporte para la precisión en tal tarea, alejando a la política de herramientas tan complejas como controversiales, como lo son la especulación, la inferencia o incluso el autoritarismo. Instrumentalización del conocimiento. La neuropolítica se encuentra enfocada en la comunicación desde el gobierno hacia la ciudadanía, de manera de generar disposición receptiva en los individuos, para traspasar sus contenidos de manera racional, algo indispensable en elecciones políticas. El conocimiento de los procesos cerebrales y los esquemas mentales asociados a los mismos implica una fuente de información tan amplia que permite incluso identificar la base del comportamiento humano y, por tanto, de todo constructo social, y así utilizarlo como insumo de manipulación política con precisión científica. De tal manera, existe espacio para preguntarse si la neuropolítica podría utilizarse como un instrumento de mayor representatividad respecto a los intereses de la ciudadanía, o bien como un incentivo perverso hacia el aprovechamiento de la asimetría de la información con fines de domesticación. La neurociencia aparece como una herramienta para conocernos como individuos y la neuropolítica para hacerlo como ciudadanos. Sin embargo, cuando el marketing político se sustenta de información que revela no solo las percepciones, sino su origen e incluso su proyección, surge la inquietud respecto de cuán legítima es la neuropolítica como instrumento, por cuanto podría significar tanto un apoyo para la definición de targets como un mecanismo de dominación. La neuropolítica como estrategia ha cobrado tal fuerza que incluso se le ha atribuido triunfos políticos de gran envergadura, como la presidencia de la República Francesa de Nicolas Sarkozy, catalogado como uno de los estrategas y beneficiarios más reconocibles de esta lógica, obra de la conexión entre la neurociencia, la psicología y la retórica. Es así como Sarkozy desarrolló una campaña política a partir de un discurso emocional y la construcción de un relato que lo enmarcase, otorgándole la coherencia y credibilidad suficientes como para cooptar incluso a los simpatizantes de tendencias políticas adversarias. La neuropolítica se construye a partir de evidencia empírica y experimental. Se la ve estructurada como estrategia de la mente influyendo sobre los actos de quien se conoce a sí mismo,
actuando sobre el espacio en el que se produce la conexión entre las ideas y las emociones. La neuropolítica aparece como un medio más para un mismo fin, de manera que el cambio que podría esperarse en el espacio político es la obtención de resultados más precisos y, en consecuencia, el aumento de la competitividad en el mismo ámbito, lo que podría derivar en la intensificación de la personalización política y en un debilitamiento progresivo de los partidos, como instituciones rígidas y tradicionales, y de programas políticos de largo alcance. Sin embargo, aquellos son efectos propios de fenómenos que, aceptados por la sociedad como propios de lo que ésta construye, genera y proyecta a partir de su historicidad y el encuadre que tales condiciones la particularizan, se legitiman como parte del desarrollo de la política, la comunicación y de una nueva etapa en el conocimiento y comprensión de las ideas y las emociones, como fuentes sustanciales de la transformación social.